Aleluya. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, en esta noche de día miércoles, y una noche muy especial, definitivamente que muy especial, porque estamos en el tiempo de Navidad, el día Navidad 25 de diciembre. Así es que antes de todo, pues feliz Navidad y que Dios me los bendiga completamente. Les saluda el pastor Mario Abelardo Chávez. Y con mucha alegría pues estamos aquí tratando de llevarle la palabra del Señor con la ayuda del Espíritu Santo y por supuesto súper bien acompañado de mi amada esposa Luiside Chávez. Bienvenidos a este estudio bíblico y feliz Navidad, y que el Rey, ese príncipe de paz, reine en nuestros corazones. Que el Señor les bendiga y bienvenidos a este estudio bíblico. Esperamos que aprendamos juntos la palabra del Señor. Recuerde, estamos estudiando la segunda carta del apóstol Pedro, y adelante. Amén. Recuerde también que antes de entrar al estudio, pues vemos el libro de Proverbios, meditamos en unos cuantos versículos. Amén. Y luego entramos al estudio. Así es que, amados, los dejamos con el libro de Proverbios. Gloria a Dios. El proverbio del día, Proverbio 25. También estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra, y para el corazón de los reyes no hay investigación. Quita las escorias de la plata, y saldrá alhaja al fundidor. Aparta al impío de la presencia del rey, y su trono se afirmará en justicia. No te alabes delante del rey, ni estés en lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. No entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Trata tu causa con tu compañero, y no descubras el secreto a otro. No sea que te deshonre el que lo oyere, y tu infamia no pueda repararse. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Como frío de nieve en tiempo de siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma de su Señor da refrigerio. Como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. Hallaste miel, come la que te baste, no sea que hastiado de ella la vomites. Detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. El que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío, o el que sobre el jabón echa vinagre. Si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque a ascuas amontonará sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. El viento del norte ahuyenta la lluvia, y el rostro airado la lengua detractora. Mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Como fuente turbia y manantial corrompido, es el justo que cae delante del impío. Comer mucha miel no es buena, ni buscar la propia gloria es gloria. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. El proverbio del día. Gloria al Señor. Ahí estamos, amados hermanos, el proverbio de este día. Espero que ya lo hayamos leído una vez, pero si no, pues no se preocupe, ya lo leímos aquí y vamos aprendiendo cada vez más. Vamos a comenzar con el versículo 2, mis queridos hermanos, y oiga lo que dice el proverbio 2. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Amén. Gloria Fíjense, amados hermanos, que
Dios, en su infinita misericordia y su soberanía, pues nos ha revelado muchas cosas. De hecho, Deuteronomio 29 dice que lo que Dios ya nos reveló es nuestro y lo que no ha revelado es de Él, ¿verdad? Amén. Pero eso no quiere decir que no lo va a revelar en su momento, Él lo va a hacer. Entonces muchas cosas no las sabemos, pero así como los reyes tienen la autoridad de escudriñar la verdad de las cosas y tienen su equipo de investigación y todo eso, ¿verdad? Tienen la autoridad. Así nosotros debemos de buscar la palabra sabiendo que no la vamos a encontrar a la fuerza ni por nuestra capacidad, sino que con un poquito de humildad y reverencia, Amén. ¿verdad? Sabiendo que si Dios quiere nos va a revelar las cosas, buscamos, escudriñamos, aprendemos y Dios nos las va a revelar. Así como Dios Amén. en su momento se las revela al rey, así también Dios nos puede dar revelaciones en su palabra, ¿verdad? Amén, gloria al Señor. Y si me permites, la versión del lenguaje actual nos está reafirmando, podríamos decir, lo que tú acabas de explicarnos, que nos dice: a Dios lo alabamos porque vive en el misterio. Al rey lo respetamos porque trata de entenderlo. Y esa es la parte que corresponde a cada uno. Entender y aceptar la voluntad de Dios, pastor, porque pienso que es de las cosas más difíciles, ¿verdad? Es bien difícil porque para muchos, ¿verdad? Y algunos pues creen que tienen la autoridad como para encontrarla por completo. El Señor estableció claramente que no nos corresponde a nosotros cuándo son los días y las sazones del tiempo de la venida del Señor. Eso Él no nos lo va a revelar, ¿verdad? Porque la idea es que Él venga como ladrón en la noche. Pero muchos predicadores que han profundizado, de repente se sienten con la suficiente conocimiento para predecir y fechar la venida del Señor, y han ido quedando en el transcurso del tiempo, han ido quedando avergonzados. Amén. Todos y cada uno de ellos, porque si Dios no lo revela no va a pasar. Amén. Y de la misma manera, algunas veces el pueblo de Dios se mofa de que se proclama esa pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Y qué bonito estos tiempos que estamos ahorita recibiendo y celebrando y conmemorando ese cumplimiento de esa profecía, que el Rey nos ha nacido, ese Cristo vivo ya vino a nuestra tierra y estamos en la espera de su pronta venida, porque Cristo viene pronto y es una realidad, y que el Señor no nos toca a nosotros descubrir el misterio, el día y la hora, pero que sí es real que Él vendrá por nosotros. Amén, amén, así es. Ahora vea por favor el versículo 11. Manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Amén. Mire qué hermoso esto, amados. A veces nosotros hablamos solo por hablar y ¿cómo se llama? Hay mucha gente que habla y habla y no sabe que el hablar es un privilegio. Mucha gente no lo puede hacer. De hecho, amados, los animales no pueden comunicarse de la manera que nosotros lo hacemos. Y la Biblia nos enseña que la vida y la muerte están en la palabra, es decir, bendición o maldición. ¿Por qué? No porque yo proclame bendición me va a venir bendición, no. Es que si yo ofendo, si yo hiero a otras personas, si yo no sé utilizar mis palabras, pues esas palabras me van a traer de regreso el golpe o la bendición que lleven. Entonces, amados, la palabra son un regalo, pueden ser un regalo precioso para los demás o pueden ser una ofensa, ¿verdad? Amén. Por eso es que dice manzana de oro con figuras de plata, como un obsequio hermoso. Es la palabra dicha como conviene. Y la verdad es que podemos decir cualquier cosa. Y la situación es que eso que nosotros digamos tiene que venir con la magia, ¿verdad? Con la magia del amor a las personas, del desear consolar, del desear edificar, de trasladar una información que le va a ser de bendición a la otra persona. Con la piedad, no sé si cabe agregarle, hablar con esa piedad y dicha en tiempo, porque algunas veces se puede decir, pero estamos fuera de tiempo. Y dice la palabra en otra versión que nos tienen que ser como adornos de plata.
Amén, así es, amados, así figuras de plata en una manzana, así. Como manzana de oro y adorno de plata, Así dice, es. le agrega eso. Entonces, que dicha como conviene y en tiempo, ¿verdad? Es correcto, así es que piense bien. Y lo que siempre digo, una vez me enseñaron eso y para mí es muy correcto, que yo no estoy obligado a decir todo lo que pienso, ¿verdad? La prudencia me llama a eso porque me puede traer consecuencias. Pero si tengo que pensar todo lo que digo para que esas palabras sean así, como manzana de oro con figura de plata. Es decir, que resulten una bendición para con los demás. Ahora mire lo que dice, por favor, el versículo 15, que también es una bendición para todos. Con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. Amén. Oiga esto, por favor, porque a veces tenemos temor de hablar con las autoridades, ¿verdad? Y aquí dice con larga paciencia. Larga paciencia. Pero la paciencia va siempre unida a la mansedumbre, ¿verdad? Y la mansedumbre implica el hecho de que usted tiene fuerza, pero la sabe controlar y se sabe someter a la autoridad. Entonces, con paciencia, usted aplaca, cuando dice aplacar es bajar, ¿verdad? Es disminuir la ira del príncipe. Y un príncipe tiene autoridad, tiene mucha autoridad, ¿verdad? Entonces, y puede ordenar muchas cosas, pero si nosotros sabemos confrontar, ¿verdad? Sabemos no confrontar, sino que sabemos cómo llevar al príncipe, cómo llevar a la autoridad sin chocar con ellos, pues dice con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. O sea, amén. Es llegar con mansedumbre, pastor. Sí, es que sigue el poder de la palabra, ¿verdad? Uh-huh. Y por eso es que debemos de tener nosotros a la hora de hablar paciencia, principalmente cuando hablamos con autoridades, paciencia, mansedumbre, y también nosotros debemos de incluir, ¿verdad?, persistencia en mantener las palabras suaves, porque también cuando alguien nos viene con ira, usted puede aplacarlos con palabras suaves, pero depende de usted, ¿verdad?, si desea aplacarlos, y si no, pues enfrenta los problemas que nos traen a nosotros nuestras propias palabras. Ahora mire, por favor, vamos a leer 2 versículos seguidos, 21 y 22. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. Amén. Vamos a lo mismo, amados hermanos. Mire, sostiene la Escritura que nosotros podemos con nuestras palabras y con nuestras actitudes, con las cosas que hacemos, aplacar todas aquellas cosas que vienen en nuestra contra. Aquí está hablando, dice, si el que te aborreciere. O sea, hay gente que nos aborrece, ¿verdad? Así es. Y sin por qué, a veces sin por qué. Bueno, algunas personas quizás dirán ellos que sí tienen por qué, y nosotros quizás no sabemos por qué. Pero a estas personas que tienen esa actitud, pues dice que cuando ellas estén necesitadas, nosotros les ayudemos. Yo sé que para esto es muy difícil para muchas personas, ¿verdad? Si el que te aborreciere tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber agua. En otras palabras, trata de saciar, trata de ayudar en su necesidad. Amén. Entonces dice, porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Entonces ascuas es como círculos de fuego que no lo van a dejar pensar, porque el que le aborrece le quiere hacer daño. Entonces, cuando usted actúa así como la palabra de Dios nos está enseñando ahora, pues lo hace reflexionar. Y de todas maneras, nosotros estamos en las manos de Dios, haciendo lo que Dios nos manda. En las manos del Señor, y Él nos pagará. Y la versión del lenguaje actual dice, en esto último que el Señor te va a amontonar ascuas, amontonarás ascuas sobre tu cabeza, nos dice así en esta versión. Así Dios te premiará, porque todas las bendiciones vienen del Señor y es la que enriquece, y harás que a tu enemigo, dice, le arda la cara de vergüenza, porque algunas veces ellos no esperan
que cuando se tiene la necesidad o cuando se tuvo la necesidad, aquella persona a la cual estás haciendo daño, ahí estuvo y sigue estando y ahí va a estar, porque la recompensa no se espera del que se le hace el bien, sino que es del Señor. Amén. Y recuerde, por favor, que como cristianos, nosotros estamos en nosotros, el Espíritu Santo lo está haciendo, reproduciendo el carácter de Cristo. Amén. Entonces nosotros tenemos que responder como Cristo. Yo sé que es difícil y más cuando vemos que hermanos traicioneros, hermanos mentirosos, hermanos estafadores, no entienden, ¿verdad? No entienden el carácter de quien se está reproduciendo. Que tu palabra sea sí y no. Pero entonces esas cosas nos hacen ser a nosotros como tratarlos de igual a igual, ¿verdad? Tú me tratas mal, yo te trato mal. Pero no se trata de eso, porque somos hijos de Dios. Y nosotros, como les digo, estamos reproduciendo el carácter de Cristo. Y Él es el príncipe de paz. Amén. Y a Él, aunque lo vituperaron, aunque le dijeron muchas cosas, sufrió. Él no se defendió, Él no atacó. No dio un paso atrás tampoco. Tampoco, a pesar de todas esas situaciones que se le presentaron, sino que Él bendijo. Amén. Él bendijo y sigue bendiciendo, ¿verdad? Amén, y sigue entregando oportunidades a aquellos que aún lo aborrecen. Así es que nosotros estamos llamados a eso. Amados, no se baje a las malas intenciones del que no conoce al Señor, sino que por el contrario, manténgase de la mano con Cristo. Y por último, vea por favor el versículo 28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Amén. Mire, es algo muy frecuente. Sí, una persona que es así, una persona que no tiene dominio propio, que no sabe controlarse, no importa cuántos muros de seguridad tenga él mismo lo va a derribar para poder darle rienda suelta, ¿verdad? El autocontrol, el dominio propio. El dominio propio. Así es, quizás es nuestro mayor escudo, ¿verdad? Porque hace que el mal que viene no se multiplique y entonces nosotros podamos controlarlo con la mente bien puesta, nuestra confianza en Dios, haciendo lo correcto, podamos enfrentar todas aquellas situaciones, ¿verdad?, que nos aparecen. Esto nos hace depender en el Espíritu Santo. Amén, ¿verdad? depender de Él. Mantenernos firmes y saber que estamos protegidos en Él como una ciudad de muros fuertes, como ciudad derribada. Y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Sí. Entonces, cuando el espíritu nuestro depende del Espíritu Santo y aprendemos a ser pacientes, a tener autocontrol, somos como una ciudad edificada y que tiene sus muros, ¿verdad? Así es que, amados, piénselo bien, ¿verdad? Porque con la sabiduría de Dios podemos utilizar nuestras palabras y con la sabiduría de Dios y obedeciendo la voz de Dios también, no solo podemos medir nuestras palabras, sino que también podemos controlar nuestras acciones para que nos sean de bendición. Amén. Amén. Así es que ahí estamos, amados hermanos. Ese es el proverbio de este día. Recuerde, por favor, recuerde que el estudio principal de este día es la segunda carta universal del apóstol Pedro. Eso es lo que nosotros que estamos estudiando, ¿verdad? Y tenemos ahí, sacamos una porción de la Escritura. El Señor no retarda su promesa, todavía no hemos llegado a eso. Pero, amados, es una bendición. Definitivamente es una bendición el poder tocar la palabra del Señor, el poder aprender cada vez más de ella es una bendición para todos los que quieran hacerlo, porque yo sé que casi todos los cristianos tienen un ejemplar de la Biblia, pero a algunos no les aprovecha, ¿verdad? Porque el tener un ejemplar no es como para algunos que tienen el Salmo 91 abierto en su Biblia, en la casa, la tienen de adorno y como cual si fuera amuleto. Y la Biblia no es amuleto, amados, no funciona así. La Biblia tiene que leerla, la Biblia tiene que, ¿cómo se llama? Mantenerse usted aprendiéndola, ¿verdad? Amén. Bien, amados hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a comenzar con el estudio de este día y vamos a esperar
a que el Señor nos bendiga en esta hermosa noche. Así es que vamos a leer 3 versículos, vamos a leer en esta noche. Esperamos en el Señor pues que Dios nos ilumine el entendimiento y nos permita pues aprender cada vez más de ella. Así es que leemos la palabra del Señor. Les digo, 2 de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 hasta el 3. Amén, gloria al Señor. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por la avaricia habrá mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Gloria al Señor. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra, ¿verdad? Amén. Es Sí, algo, Señor. Es una gran bendición contar con la palabra Sí, del Padre Señor. bendito. Bendícenos hoy, Señor. Sí, Señor. Bien, mis queridos hermanos, fíjense que estamos nosotros estudiando, ya comenzamos el capítulo 2 de esta carta. Y el apóstol Pedro en la primera carta nos ha venido derramando bendiciones, ha venido recordándole al creyente quién es, por qué debe mantenerse, por qué inclusive tiene que enfrentar situaciones difíciles y que lo tenemos que hacer en el carácter de Cristo y saber que vienen, ¿verdad? De todas formas, situaciones que nos pueden hacer dudar, pero también nos recuerda y termina diciendo el apóstol Pedro, sobre que tenemos primero, el apóstol les recuerda que él tuvo un episodio hermoso junto con Santiago y Juan, fueron llevados por el Señor Jesucristo y él se manifestó como en su gloria, ¿verdad? Y se presentó Elías y se presentó Moisés. Y entonces en ese momento ellos pudieron ver la realidad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y después el apóstol Pedro no se quedó porque él les estaba contando lo que ellos habían tenido, la experiencia que habían tenido, que no había sido una visión, sino que fue algo que ellos vieron y además dice que escucharon una voz del cielo que se dirigía al Señor y dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, y en los evangelios nos dice que también terminó, no solo que en el cual tengo complacencia, sino que Lucas nos agrega a él oír. Entonces, les abre el entendimiento, comienza a abrirles el entendimiento y ellos pudieron caminar a pesar de que el Señor les acababa de decir: es necesario que yo muera. Más sin embargo, ellos tuvieron temor y sabe usted todo lo que hicieron. Pedro lo negó, Judas lo traicionó, los demás discípulos corrieron, pero cuando vino el Espíritu Santo, Jesucristo resucitó y luego la promesa del Espíritu Santo se hizo realidad, los apóstoles cambiaron por completo y ellos estuvieron dispuestos a entregar su vida por la causa de Cristo, por el Evangelio. Entonces, pero también Pedro les recordó que no solamente habían tenido esas experiencias, sino que también les recordó que nosotros como cristianos, lo mismo ellos, ¿verdad? Tenían una palabra profética. Amén. Dice, y le llama a esa palabra profética más segura. Y nuestra actitud a esa palabra dice, mire lo que dice el versículo 21, dice, mire cómo dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces Pedro le está diciendo que a pesar de que de la misma manera como él pudo ser testigo de la gloria del Señor Jesucristo, también nosotros tenemos algo tan poderoso como eso, como es la palabra profética. Y la palabra profética que existía hasta ese momento
era el Antiguo Testamento, pero también el Nuevo Testamento tiene el mismo poder. Entonces Pedro les está llamando, dice, pongan atención a la palabra, pongan atención a lo que dice la palabra. No se dejen llevar por lo que otros enseñen, inclusive por lo que sus ojos ven. Porque dice el versículo 20, oiga esto. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, y Pedro les está diciendo, pero pónganse las pilas entendiendo algo, pongan la atención en que la Biblia no es de interpretación privada, es decir, que yo no tengo la autoridad para venir y solo agarrar un pedacito de la Escritura y solo creer ese pedacito y olvidarme del resto, sino que yo tengo la responsabilidad de leer la Escritura completa y poder creer y poder entenderla y saber que no se contradice. Y porque en una porción diga algo que yo todavía no entendí, pero yo tengo que reforzar lo que no entendí con otra porción de la Escritura, porque todas tienen el mismo sentido y todas apuntan a Cristo. Al mismo objetivo. Así es. Y ese es un peligro dentro de la comunidad cristiana, el sacar un texto, como se suele decir, del contexto de toda la historia, de toda la profecía. Y imagínate que en el tiempo de Pedro, ellos que fueron testigos presenciales de vistas y oídos, y tendieron en un momento dado a tambalear. Así es que lo mismo que se dio en el Antiguo Testamento, a pesar de ver el cumplimiento de la profecía, el Señor Pedro, como había vivido, esto es como una vivencia, nos advierte de los falsos profetas y cómo nosotros tenemos que cuidarnos dentro de la comunidad cristiana en la aplicación y en el discernimiento de la palabra del Señor. Amén. Y fíjense, y sigue diciendo el apóstol, porque nos establece que la Escritura, que la profecía, está arriba de los que profetizaron. Amén. O sea, nunca vino por la voluntad de ellos, sino que fue cuando Dios dijo, como Dios dijo y a quien Dios dijo. Entonces, ahora en este tiempo, nosotros no podemos sujetarnos a que de repente aparezca alguien que supuestamente con sus atributos carismáticos y todo eso, venga a contradecir lo que la palabra de Dios dice. En otras palabras, la Biblia supera al exponente de la palabra. A la persona que está llevando la palabra, porque no es de manera personal, porque el versículo 21 nos dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Desde el principio, en Génesis nos dice que en el principio el Espíritu de Dios siempre ha estado entre nosotros y hoy mora en nosotros. Así es. Entonces, amados, lo que Pedro nos está diciendo, ustedes tienen que poner, esa experiencia que él tuvo, esa experiencia fue para Pedro, para Santiago y para Juan, ¿verdad? De manera que cuando ellos se dedicaron, principalmente Pedro y Juan, se dedicaron a escribir, ellos podían tener eso en mente y saber que ese Cristo al cual ellos servían no era cualquier profeta, sino que era el Hijo de Dios. Amén. De hecho, eso es lo que Pedro dijo cuando le preguntaron cuando Cristo le preguntó, ¿y tú ustedes quiénes dicen que soy el Hijo del Hombre? Y Pedro se adelantó y le dijo que tú eres el hijo, tú eres. ¿Cómo le dijo? Tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces reconoció su posición, que no es, a pesar de que estaba corporalmente como humano, pero era el Hijo de Dios. El reconocer que fue el Hijo de Dios y que había venido no para hacer guerra, no para liberarlo, sino que para salvarnos. Así es. Entonces mire lo que dice, por favor. Quiere traerle a cuentas, pues, porque esto es lo que Pedro está enseñando, lo que el mismo Moisés enseñó, ¿verdad? Porque la iglesia tiende a
tiende ¿cómo se llama? A observar lo que tiene a su alrededor y hacer a un lado la escritura, ya sea por voluntad propia, no voy a creer lo que dice la Biblia y voy a creer lo que mis ojos están viendo, o la ignorancia bíblica del oyente hace que crea todo lo que le están diciendo. Entonces lo mismo pasaba en los tiempos de Moisés, y por eso es que en Deuteronomio capítulo 13, versículos del 1 en adelante, dice lo siguiente: Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Pero sigue diciendo, oiga esto, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Amén. O sea, realmente, amados hermanos, eso es lo que pasa, pues, y de eso estaba Pedro advirtiendo. Manténganse en la palabra, manténganse en la obediencia, no se aparten de la obediencia de Dios, no importa. Y es más, si usted se da cuenta, Moisés dice, mire, si un profeta viene y les dice y les profetiza algo, y se cumple o hace alguna señal, la señal que sea, y la señal se realiza, y después esta persona viene y quiere apartarlos de la palabra de Dios, la Biblia, Moisés dice claramente, dice, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. Amén. Y podríamos decir, no, pero eso fue en los tiempos de Moisés, donde la gente como no creía mucho en eso, pero hoy que somos personas que estamos en el conocimiento del Señor, somos personas, decimos que estudiamos la palabra, pero algunas veces ponemos, como se dice, hay tanta información en el aire que muchas veces no le ponemos el entendimiento que el Señor nos pide a la palabra de Dios. Y sí, si recuerdas, nos hemos dado cuenta algunas veces nosotros en el transcurso queriendo incorporar, ¿verdad?, a otras personas, y hemos escuchado que sí están hablando de sueños y nos quedamos, podríamos decir, anonadados, porque siendo conocedores de la palabra del Señor, se dejan llevar por algunas veces por el sentimiento, por la emotividad, pero el Señor nos manda a decir que no pongamos oídos a estas palabras, porque Dios nos está probando a ver si somos fáciles de caer, fáciles de... Es que mire, y aquí el Señor está siendo sumamente extremo. ¿Por qué? Porque les está diciendo, aunque se cumpla lo que dijo, aunque haga maravillas, aunque tengas sueños, no corras hacia Él, sino que mantente. Y eso es de lo cual el Señor ahora nos está llamando. Y algunas veces nosotros, porque casualmente, tal vez la persona conoce su vida, tal vez a la persona, usted se ha quejado y está usando sus sentimientos, sus debilidades, o lo que a usted le está ahorita acongojando, y le dice, el Señor dijo. Y algunas veces dicen los sueños, el pastor algunas veces suele de una sola vez ser tajante y decir, no es lo que, bueno, tú haces el chiste, porque sí hemos llegado a lugares y miembros
que algunas veces dicen, es que el Señor me dijo tal cosa y anoche, pero no, tenemos que irnos a la palabra del Señor y no dejarnos llevar por los sentimientos, ni por lo que el Señor dice a otro, porque el Señor nos va a revelar, siempre hemos dicho, de la palabra del Señor a nuestro corazón, a nuestra mente, y que sea el Espíritu Santo guiándonos a cada uno de nosotros por medio de la palabra de Dios. Este es un versículo muy que tendríamos que guardarlo en nuestro corazón, de mucho entendimiento, para que nosotros no caigamos en estos falsos soñadores, en aquellos que llegan a nuestra casa algunas veces o a llevarnos en oración y nos llevan con sus sueños, con lo que creen, sino que la palabra de Dios es una y ella nos habla a través de la palabra a nuestro corazón, a nuestra mente. Por eso no perdamos la palabra, el tener esa conexión con Dios, que sea el Espíritu Santo guiando nuestra vida y que la palabra sea revelada a nuestro corazón. Sí, pero es la palabra, ¿verdad? No son los sueños, no son las actuales profecías, sino que nos manda a estar sujetos a ella, porque oiga lo que dice el versículo 3, una porción del versículo 3 que dice, oiga esto, no darás oídos a las palabras del profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda tu alma. O sea, y es que el misticismo le gusta algunas veces a las personas y dejan caer en ello. Sí, y se olvidan de la palabra. Y entonces, no, es que mire, hace milagros. Es que esto ha de ser cierto. Y por eso es que muchos cristianos que quizás en su vida practicaron ocultismo o algo así, ¿verdad?, tienden mucho a creer al animismo, al misticismo. Al misticismo. Es que cuando hablamos de animismo, hablamos de la presencia de espíritus, de ánimas, ¿verdad? De demonios y de todo eso, de gente que regresa. Entonces, de hecho, nuestro pueblo latinoamericano está bien sumergido en eso, ¿verdad? Entonces nos es bien difícil cuando vemos cosas decir, no, eso no lo voy a creer, porque eso está en contra de la palabra del Señor. Amén. Entonces, amados hermanos, aquí y dice, Dios te está probando. O sea, es una prueba y se convierte en una tentación, porque dan ganas a las personas les dan ganas de olvidar lo que han aprendido, lo que la Biblia dice, y creerle a estas personas. Porque se deja a un lado el entendimiento y es más fácil escuchar las cosas que a mí me agradan o lo que yo necesito a escuchar la voluntad de Dios. Entonces, aquí entramos, amados, a lo que dice Pedro, y vamos a ir por espacios y vamos a tratar de ver ahora, a tratar de identificar a un falso maestro en el tiempo que nos queda, y vamos a dejar para el próximo miércoles, si Dios nos lo permite, las consecuencias, lo que viene para todas estas personas que hacen a un lado la palabra y corren a las manifestaciones. La gente anda buscando la bendición. El mismo Señor Jesucristo le dijo a la gente, ustedes no me buscan porque han creído en la palabra, sino que porque les di de comer. Entonces, es bien difícil, pues. Pero es muy importante lo que es la plataforma que tú acabas de establecer, porque estamos haciendo una comparación de la iglesia actual con los falsos profetas, la iglesia con los falsos profetas, como los falsos maestros, y también que se daba en el Antiguo Testamento y cómo el Señor ya lo dejó regulado para... Oiga lo que dice, por favor, el versículo 1, lo vamos a traer de nuevo y luego vamos a viajar a Jeremías 23, donde ahí saca una porción de cómo los profetas del Antiguo Testamento, los profetas falsos, estaban predicando, por decirlo así, o predicando una palabra de bendición cuando Dios había decretado maldición o una reprimenda. Vean lo que dice el versículo 1 del capítulo 2, estamos en Pedro. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán
encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Entonces, nos hace la comparación de los falsos maestros, de los falsos profetas y de los maestros, falsos maestros actuales. A mí me trae mucho al interés porque no dijo falsos profetas en actualidad de este tiempo, porque Pedro ya no está tomando en cuenta que en este tiempo van a haber profetas al estilo del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, vean lo que dice Jeremías capítulo 23, versículo 16. Se los leo, se los leemos en un momentito. Permítanme, es versículo 16 y 17. Mire lo que dice, por favor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Amén. Entonces, amados, lo que aquí está diciendo, oiga lo que aquí está diciendo, no les hagan caso. Y que dice que aquellos que andan metidos en la obstinación de su corazón, es decir, en rebeldía, en una vida descarriada, le dicen, no se preocupen, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y la iglesia, y es que esto es lo tremendo, pues la iglesia anda corriendo donde les hablen de paz y de prosperidad. ¿Por qué de paz? Porque en la paz se progresa. Se supone que en la paz se progresa, ¿verdad? Y lo que queremos es eso, progresar, ¿verdad? Así como dice, ¿cómo le llama el Piolín? ¿Verdad? A este país hemos venido a prosperar, pero en el camino del Señor, atendiendo la voz de Dios, sabiendo que el llegar a una específica meta toma tiempo, requiere esfuerzo, y hacerlo en el camino del Señor es lo más seguro para que la maldición no llegue a nosotros. Amén. Entonces Pedro le está comparando a los falsos profetas del Antiguo Testamento con los falsos maestros de ahora. Y amados hermanos, es triste porque como la iglesia ya no quiere estudiar la Biblia, la iglesia... Es mucho más fácil solo escuchar, y principalmente lo que gusta a cada uno de los oyentes, y estamos hasta cierto punto negando el señorío de Cristo, porque Amén. Él es el que van tergiversando las doctrinas que el Señor ha dejado en su santa palabra, y eso nos lleva a que nosotros vayamos desviándonos en la palabra, y cada uno va haciendo su propia Biblia, porque hasta dicen, la Biblia dice tal cosa, y no son dichos que se están proliferando entre la comunidad, y no es una verdadera relación con Cristo, no es una verdadera relación con Dios, mucho menos el testimonio de la iglesia, el que se está difundiendo. Por eso tenemos que tener cuidado y proteger la sana doctrina, proteger la palabra de Dios, alimentarnos con la palabra de Dios para que no pueda desviarse con falsos maestros como en la actualidad. Amén. La otra vez estaba con otro pastor graduado del mismo seminario donde yo me gradué, y estaba predicando y decía, no, es que yo iba para mi trabajo y de repente el Señor me dijo, cántame tal alabanza. Y entonces vino él y puso la música y comenzó a cantar la alabanza que el Señor le había pedido que le cantara. Y después el Señor le dijo, no te vayas por aquí, vete por allá. Y entonces yo me le quedaba viendo, y este señor, ¿quién es? Decía yo, ya lo conocía, sí, por supuesto, pero empezó a hablar cosas de su corazón como que Dios se las había dicho. Y ese es un problema, pues, es un problema cuando nosotros nos sujetamos a la revelación de la palabra de Dios. El maestro bíblico es eso, es un maestro, pero no de su propio sentir. Es un maestro exponiendo la palabra de Dios. Se ciñe a la palabra de Dios. Todas sus enseñanzas no van en contra de la palabra de Dios. Y cuando está delante de oyentes que queremos que se vaya construyendo en su corazón el carácter de Cristo, nosotros no podemos salirnos de la Escritura. Yo sé que todos tenemos nuestros propios pensamientos,
deseos, somos seres humanos, nuestros propios sueños, pero cuando vamos a presentarnos delante de la iglesia del Señor, no llevamos nuestro mensaje. Llevamos el mensaje del Señor. Amén. Ajá. Y si me permites leer Hechos 17 y si lo podemos poner en pantalla para que veamos a qué nos hace un recordatorio la palabra del Señor. Hechos 17, 11 y nos dice así. No, permite. Hechos 17. 17, 11. Ahorita, 17, 11. Aquí está la escritura. ¿Un solo versículo vamos a leer? Solo un versículo, sí. Ok, ahí está. Lo tenemos en pantalla y nos dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y así nos manda el Señor a que nosotros escudriñemos, pastor, la palabra del Señor. Si tiene duda, si cree que algo no casa, que se sale, vaya a la palabra del Señor y escudriñarla. Recuerda lo que dice Pablo en Corintios, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ahí usted se sana, ¿verdad? Allí usted confía en Dios, ahí usted espera en Dios y ahí se queda en la verdad, porque para nosotros la verdad principal es lo que Dios dice. Entonces, amén. Vemos nosotros en el texto que nosotros acabamos de leer, amados hermanos, nos da ciertas características de este es el capítulo 1. Nos da ciertas características de quién es, de quiénes son estas personas. Pero en la palabra nos dice, claro, ir a la palabra de Dios y escudriñarlo. Esa es la importancia, que donde usted esté, si usted tiene la oportunidad, está en un servicio o está en la comodidad de su casa y está escuchando palabra y le parece algo, vaya a la palabra de Dios. Hoy hay tanta facilidad que en un teléfono o en una puede verlo de manera rápida y práctica y ver si lo que está escuchando está conforme a la palabra del Señor. Nos dice escudriñar y verificar si la palabra es verdadera. Y fíjense que ahí mismo dice que estos eran los cristianos de Berea, eran más nobles. Eran más nobles. Dice. Y por eso ellos lo que buscaron es la palabra de Dios para comparar con la enseñanza que les estaban trayendo, para ver si las cosas que Pablo les enseñaba eran así o no eran así. Amén. Entonces nosotros, mis queridos hermanos, tenemos que ser igual. Y nuestro margen es la palabra. No es otra cosa. No es lo que sus oídos escuchen, que no sea conforme a la palabra, ni es lo que sus ojos vean, amados, sino que es lo que Dios dice. Porque si Dios le permite ver un milagro de una persona que está queriendo jalárselo al contrario de su palabra, amados hermanos, dice, según Pedro, esa es una prueba. Según, Moisés en dice, Deuteronomio. Dios les está probando. Qué tremendo, qué tremendo. Y uno tiende a ver todas esas cosas, pues. Entonces, vean, lo que hacen estos hombres, estos falsos maestros de ahora, comparados con los falsos profetas del Antiguo Testamento, lo que hacen es introducen, dice el versículo, introducen encubiertamente herejías destructoras. ¿Cómo puede ser encubiertamente? Enseñan verdades junto con mentiras, verdades a las cuales las personas, el oyente, ya está familiarizado, ¿verdad? Entonces cuando escucha esa verdad, ya, así dice la palabra, entonces abre su mente y cree el resto de las herejías que le están enseñando. Entonces, amados hermanos, siempre estas herejías tienen el objetivo de distorsionar las verdades fundamentales, como la naturaleza de Cristo, el evangelio de la salvación, la autoridad de las escrituras. Esas tres cosas son básicas que el creyente debe tenerlas en la mente, debe tenerlas aquí y debe creerlas firmemente. Y no importa que vea un milagro, no, Dios ha dicho esto y con esto yo me quedo. O el carisma o la sutileza de la exposición también de la palabra. Así es. Que es una palabra, aunque sea, no es una palabra veraz, pero como tiene carisma, se dice con sutileza, se dice de manera que llega al oyente según
porque hay personas que le buscan lado a cada uno. Y la palabra es una sola. Amén. Y es que fíjense que estas personas, este tipo de maestros, se interesan más por todo lo que está alrededor. Por la disfrazarla música, de verdad. por todo el lugar. O sea, tenemos que cuidar todo, ¿no? Pero ellos le ponen más énfasis a eso para que el corazón de la gente ya esté abierto cuando van a meter sus herejías. Tenga cuidado, no se deje ir por lo carismático del quien le está enseñando, no se deje ir por las luces, por la música, sino que usted tiene que quedarse en la palabra de Dios. Allí quédese. Ahora, entonces, fíjense que es curioso porque la palabra herejía inicialmente implicaba una decisión. Eso es lo que quiere decir, una decisión. Pero en el transcurso de la historia ha venido cambiando un poquito y entonces es una enseñanza que viola las enseñanzas de Dios, viola las enseñanzas de la Biblia. Y entonces usted tiene que tomar una decisión para saber si la cree o no. Entonces también, amados hermanos, otra cosa que dice, además de que introducirán encubiertamente herejías destructoras, dice, mire lo que dice. Y aún negarán al Señor que los rescató. Amén. ¿Y cuánto se está viendo eso en la actualidad por la negación de la doctrina de Cristo? Y es que aquí son varias cosas, mire, porque de repente usted está diciendo, no, yo soy salvo porque yo persevero, yo me cuido de no caer. Amados, eso, usted está haciendo a un lado la obra de Cristo. Si nosotros somos salvos, es por la gracia y por Amén. la fe. Nada más. Todo lo que viene después es bueno, pero no me hace más salvo. Entonces, ese es una herejía. Cuando usted me dice que usted es salvo por sus obras, esa es una herejía. Y está apartando al Señor. 1. 2. Cuando alguien enseña, no, mira, tú te puedes portar como que sea porque tú ya eres salvo y el salvo siempre es salvo. Eso es una herejía también. ¿Por qué? Porque cuando alguien recibe a Cristo en su corazón, ha nacido de nuevo, su deseo es agradar a Dios. Y entonces, si yo tengo una vida licenciosa, una vida desordenada, una vida que esté lejos de lo que Dios dice que debe ser una persona que cree en Él, pues entonces estoy distorsionando el evangelio, y cuando el evangelio se distorsiona es otro evangelio. Entonces tenga mucha atención, y entonces ahí estamos negando la obra de quien nos rescató. Amén. Entonces, amados hermanos, somos salvos por fe, somos salvos por gracia, pero es una fe que produce una vida diferente, una nueva vida es lo que produce. Entonces, pero estos falsos maestros, pues les encanta ir haciendo a un lado al Señor y ir introduciendo más al hombre, ¿verdad? Poner más en el centro al hombre. Y ahí comienza que todo mundo quiere servir y algunas veces sin tener ese corazón o sin haber sido redimidos por el Señor. Amén. Y fíjense que una tercera característica de ellos, aunque el final de este versículo dice, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, no nos vamos a quedar en eso porque eso lo vamos a tocar el próximo miércoles, pero también dice, y quisiera que viéramos el versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Amén. Amados, cuando nosotros vamos a las disoluciones, en cuestiones bíblicas hablan de una vida licenciosa, y más que todo cuando se refiere de carácter sexual, todo lo que nos aparta de Dios, no solo sexual, sino que todas la conducta que nos aleja de Dios. Entonces, que podríamos decir que algunas veces solo es la apariencia de piedad, apariencia de salvación, pero en realidad nunca se llegó al verdadero conocimiento, ni al arrepentimiento de corazón, ni a una vida entregada a Cristo como su Señor y su Salvador personal. Entonces, amados, sí, tienes toda la razón. Entonces, Tres señales para que usted se dé cuenta que está delante de un falso maestro. Primero, introducen herejías destructoras. Estos son enseñanzas que distorsionan la verdad, principalmente con 3 aspectos diferentes. Hay más, ¿verdad? La naturaleza de Cristo, o sea, su deidad,
y su humanidad, Amén. el evangelio de salvación, la autoridad de las escrituras. Negarán al Señor que los rescató, ya sea, amados hermanos, porque lo nieguen verbalmente y le atribuyen su salvación a otras cosas, o tengan, no digan nada, pero que tengan una vida que no refleje que Dios los ha salvado. Pero también el versículo 3 nos regala una señal más para poderlos identificar. Versículo 3. Y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Amén, con palabras fingidas. Entonces, ¿qué dice aquí el texto? La tercera característica es su motivación. ¿Cuál es la motivación? La avaricia. Amén. Yo quiero ser pastor porque ahí voy a hacer dinero. Yo quiero esto, yo quiero lo otro, y me mueve el dinero. No me mueve el deseo de servir al Señor, la sinceridad en Cristo, sino que... Hay motivaciones personales, podríamos decir. Así es, sí, porque no solamente el dinero, pero mi propósito no es edificar la iglesia, sino que beneficiarme yo, beneficiarme económicamente. Entonces, así dice Pedro que son, o sea, 3 señales para poderlos identificar. Amén. Y permíteme leer primera de Juan 2:19, y aquí el Señor nos dice cómo lo ponemos en pantalla o lo leo. Sí, ahorita. Primera de Juan 2:19. Permíteme. Primera de Juan, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 19. Y nos dice Juan, ya estamos, conocemos esto. Anteriormente nos dice, por esto conocemos que es el último tiempo. Dice, ya estamos, y nosotros estamos viendo esto actualmente, que ya estamos en los últimos tiempos, y nos dice así en el versículo 19. Salieron de nosotros. Perdón, 19, ahí está. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Amén. Y fíjense que no quiero limitar de nosotros cuando se refiere a alguien que ya se retira de una iglesia por cualquier cosa, ¿verdad? Y busca otra. No, sino que aquel que sostiene, que niega la verdad. Porque voy a regresar al 18, versículo sí, 18, lo que para dice. mayor entendimiento. Dice, hijito, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Amén. Entonces, todo esto es en contra de las enseñanzas de Cristo. Y por eso, amados hermanos, los falsos maestros, sus enseñanzas siempre van en contra de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios también nos habla de esto, casa cabal con los últimos tiempos de la apostasía que conocían, pero están negando o tergiversando la palabra del Señor. Amén. Y fíjense que dice Pedro, dijo en el versículo, quiero ver, en el final del versículo 1, dice las consecuencias. No las vamos a tocar ahora, pero en estos 3 versículos habla de lo que va a pasar. Y los siguientes, el apóstol Pedro se interesó en comparar con que no perdonó a fulano, no que perdonó a ciertos eventos de la historia cristiana, de la historia entre Dios y los hombres, mucho menos los va a perdonar a ellos. Entonces mire lo que dice el final del versículo 1, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Ahora mire el versículo 3, ahí está. Y por avaricia serán mercadería de vosotros. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo. La condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces, lo que Pedro está diciendo, no, si es que les va a caer el juicio. Va a caer el juicio sobre ellos, ¿verdad? Porque motivan disolución a la iglesia, la
la llevan a no mantener la palabra de Dios, desacreditan el Evangelio, desacreditan el nombre de Cristo, y entonces el juicio es inminente. Es inminente. Y Judas 1:4 nos dice el por qué, por qué se da todo esto. Y yo creo que el Señor en su infinita misericordia, Judas 1, versículo 4. ¿Por qué se dan todas estas cosas? Y ya son los últimos tiempos y el Señor nos dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Esto es bien importante, y dice que convierten en libertinaje la gracia de Dios. ¿Y por qué tal cosa? ¿Y por qué no hacemos? Es que la palabra de Dios dice, sí, pero hagámoslo porque son tiempos modernos, dice, llamando día a día al libertinaje, y que el Señor nos guarde en su infinita misericordia y en su gracia para no caer en cada uno. Amén. De ellos. Para terminar, mis queridos hermanos, 3 recomendaciones frente a todo esto, ¿verdad? Allí nuestra responsabilidad es exponerle la palabra, y mire que aquí hay demasiado que tocar, ¿verdad? Y la suya, escudriñar la palabra para verificar lo dicho. Así es. Entonces, primero, evalúe todo mensaje conforme a las Escrituras. Si hay contradicción del mensaje que he escuchado, confrontándolo con la Escritura, hay cierta contradicción, no lo crea. Y si en la iglesia donde usted está hay contradicción tras contradicción, y no se aclara nada, no se especifica nada y no se coordina con la palabra del Señor, le voy a dar un consejo: salga de ahí. Porque no está escuchando el Evangelio, no está escuchando la palabra de Dios y no está escuchando de Cristo. Y lo van a corromper, amados, lo van a corromper. Y usted no se puede hacer del ojo pacho y siendo irresponsable. Si a usted le dice, mira, ten cuidado porque la bebida tal tiene veneno. Y entonces, pero solo voy a tomar un poquito. Yo no creo que usted haga eso. Entonces, cuando usted está escuchando una palabra que ha sido tergiversada, se familiariza, pastor. Correcto. Y ya lo siente tan común que lo va aceptando su mente, y los científicos dicen que va abriendo un surco Sí, de hecho, por ejemplo, de repente usted llega a un lugar donde hay mal olor, ¿verdad? Y usted, wow, qué fuerte el mal olor. Pero quédese ahí 5 o 10 minutos. De repente usted ya no lo siente, porque usted se va adecuando, se va familiarizando, ya no es un repudio para usted porque se va adaptando. Entonces tenga cuidado. Número 1, evalúe el mensaje conforme a la palabra. Número 2, desarrolle un discernimiento espiritual, brother. Amén. Y para eso usted tiene que tener algo con qué comparar con la palabra. Lo que nos dice, el llamado que nos hace allá en Hechos, el ir a la palabra, escudriñarla y verificarla. Amén. Como hacían aquellos hombres. Amén. Vaya a la palabra, aprenda Biblia, estudie de su parte. Ahora, amados hermanos, si algo no lo sabe, es porque a usted no le ha dado la gana saberlo, porque ahora es una facilidad increíble para poder tener acceso a grandes situaciones, bibliografía, estudios, ¿verdad? Usted No como en nuestros tiempos que teníamos que caminar kilómetros, primero para llegar a una biblioteca, segundo para solicitar un libro, estar en espera y luego poderlo obtener, llevarlo, prestarlo y poderlo escudriñar, leerlo y copiar lo que dice ahí, porque en nuestros lo tiempos más que podríamos hacer tal vez fotocopia sin sí, nombre. No molestes, sí. Pero como no teníamos en la casa. Bueno, en el tiempo de ella quizás no, pero en el mío sí. Son bromas, pero sí costaba un poquito más, mucho más. Pero ahora no hay razón para no hacerlo. Solo la razón para no hacerlo es porque somos irresponsables con nuestro crecimiento espiritual. Entonces, evalúa el mensaje conforme a la palabra de Dios. Desarrolla discernimiento espiritual teniendo un parámetro, es decir, aprendiendo la palabra. Y tercero, permanezca en la verdad, brother, rechazando todo aquello que no glorifique a Cristo, que no glorifique la verdad del Evangelio. Y fíjense que lo que siempre hacemos, ¿verdad? Avanzamos un poquito solo para que veamos, estamos en Judas aquí, avanzamos un poquito para mostrarles lo que vamos a ver
en el próximo estudio. Entonces quiero mostrarle, amados hermanos, el siguiente versículo, porque la cuestión sigue. Pedro en este capítulo 2 se ensaña de tal manera porque se acuerdan que el Señor Jesucristo le dijo: ¿me amas? Apacienta mis ovejas. 3 veces. Entonces el amor de Dios constriñe no solo a Pedro, sino que todo maestro de la palabra de Dios constriñe a enseñar lo correcto. Amén. Y solo permíteme dejar un pequeño pensamiento en su corazón que nos lo expusimos en Hechos 7:11, que nos dice, que nos llama a practicar el discernimiento espiritual, evaluando toda enseñanza a la luz de las Escrituras, a la luz de la palabra del Señor, de la Biblia. Amén. Entonces, amados, en el versículo, del versículo 4 en adelante, y se lo vamos a leer, pero Pedro refuerza su enseñanza, recordando, ¿verdad? Dando la advertencia y haciendo que los oyentes tengan memoria de cómo Dios no juzgó a los ángeles caídos, al mundo antiguo en el tiempo de Noé, a Sodoma y Gomorra. Ninguno los perdonó. Entonces nos manda a nosotros a no caer con los falsos maestros de este tiempo. Mire lo que dice el versículo 4. Solo lo vamos a leer, no vamos a explicar nada. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser... Perdón, no es este. Estamos leyendo uno, perdón. Perdón. Y es el segunda de Pedro, capítulo 2, versículo número 4. Yo decía, ¡ey, qué bonito!, ¿verdad? Pero ese ya lo estudiamos, amado, ya lo estudiamos. Entonces, mire lo que... ¿Lo pondrás en pantalla? Sí, aquí está. Permítame, aquí vamos. El versículo 4 del capítulo número 2, y nos dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Amén. Entonces, amados hermanos, vea que Pedro no anda por las ramas. Y entonces le recuerdan, no, Dios juzgó. Por tergiversar la palabra, Dios juzgó. Y si juzgó en aquel tiempo, ten por seguro que va a juzgar en este tiempo. Así es que el Señor nos llama a estar atentos, al falso maestro y tener la palabra de Dios como guía a nuestras vidas. Amén. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ok, mis queridos hermanos, gracias por haber estado con nosotros. Hoy nos extendimos un poquito más, pero esperamos en el Señor que esta palabra les advierta, ¿verdad? Y que nos podamos mantener firmes en la fe. Amén, que nos advierte y nos motive a seguir adelante, porque Dios es fiel, Dios nos ha dado su palabra y definitivamente que en su palabra Él nos da la guía para toda nuestra vida. No importa lo carismático de un líder, no importa lo simpático de un líder, no importa que inclusive se hagan milagros, si lo que nos está enseñando es en contra de la palabra del Señor, por favor, salga de ahí correcto y manténgase agarrado del Señor. Amén. Y es una forma de mantenernos firmes en el Señor y también que lo honremos, manteniéndonos en la verdad. Amén. En su palabra. Amén, mis queridos hermanos. Muchas gracias por haber estado con nosotros y definitivamente que necesitamos siempre la guía del Señor, aún enfrente de este mundo tan confuso, mis queridos hermanos. No se salga, manténgase firme, tómese de las manos del Señor, que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Bien, vamos a darle gracias al Señor y luego vamos a tener una oración para aquellas personas que todavía no han decidido entregarle a Cristo su corazón. Amén. Buen Dios y Padre nuestro, gracias te damos en este momento por la palabra que nos das, por las advertencias tan claras que tú nos das ahora. Te pedimos perdón si no hemos podido exponerlas de manera que te agrade, Señor, porque lo hacemos con todo el entusiasmo. Sí, pero lo que no hayamos dicho, no hayamos dejado claro nosotros, que tu Santo Espíritu permita a cada uno de mis hermanos, Señor, tener la suficiente bendición para poderlo entender. Gracias Dios, gracias Padre. Oro por la vida de cada uno de ellos y que ninguno de ellos, bajo ninguna circunstancia,
caiga, Señor, víctima de una herejía, Padre. Gracias, Dios, gracias, Padre. Oro por la vida de cada uno de ellos, Señor. Oro porque el regalo del Evangelio que comenzó aquel día, aquella primera Navidad, pues llegue siempre al corazón de todos, Señor, y ayude a nuevas personas a conocerte. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Muchas gracias, mis queridos hermanos, por haber estado con nosotros, pero no nos podemos despedir sin antes decirle de todo corazón: que el Señor le bendiga grandemente y recuerde, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Gracias por estar conectados. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Sí. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.